ese fue el año en que con mi familia regresamos a la Argentina. Nos habíamos ido porque nos habían mandado a lavar los platos. ¿Se acuerdan? Había un ministro de Economía que entendía que la ciencia, la tecnología, la educación superior, porque de eso se trata, todo esto que hace al conocimiento, era una cosa inútil. Y recordé ese momento porque también era el momento del que se vayan todos. ¿Se acuerdan? Al año nada más de haber regresado, vine a la Universidad de Misiones, había elecciones, como habitualmente sucede en las universidades periódicamente, por suerte, y desde hace 30 años, no más que eso. Y termino siendo decano de una facultad, de una de las facultades. No por mérito propio, sino era porque el que se vayan todos no me incluía porque yo no había estado. Claro, ahora nos reímos de esas cosas, pero esas cosas sucedieron. Y qué bueno que hoy nos podamos reír de eso, porque me acuerdo que me tocó ser decano y con esa historia de que los profes que tenían doctorado y que habían estado en el exterior y esas cosas tenían que dar clases en quintos años, sextos años, o solamente dirigir tesistas de doctorado. Nadie se ocupaba de los chicos del primero, que eran los que en ese año llegaban a la universidad con la panza vacía. Entonces decidimos, hasta el mismo decano tiene que ir ahí. Y veía cómo los estudiantes se desmayaban. Se desmayaban, no estoy exagerando. Eran nuestros estudiantes de primer año en Misiones, en la Facultad de Ingeniería de Oberá, esto lo pueden corroborar, que es también una localidad del interior de Misiones, donde todavía se habla y con mucha frecuencia, no muy bien el castellano, se habla más portuñol que castellano. Y hijos, como seguramente la mayoría de ustedes, gente como así, de una zona así. Y en el 2001 no podían estudiar porque comedor universitario, ¿qué era eso en el 2001? Veníamos de una historia en la que hubo un proyecto político, esto no sucedió por casualidad. Un proyecto político que consideraba la educación superior, a la ciencia, la tecnología, la educación en todas sus dimensiones, como un servicio. Uno tenía un servicio en oferta y podía ir, el que podía accedía a esa oferta, el que no, claramente no podía. Y nos decían que eso debía ser así porque solventar las universidades, sostener el CONICET, financiar la investigación, las escuelas, era gastar, era gasto público. Y eso era lo que arruinaba al país. Resulta que a las universidades apenas si se le transfería para los sueldos durante toda esa década. Ni siquiera para pagar el agua. En muchísimos casos las universidades se mantenían abiertas gracias a que hacían acuerdos con cooperativas, con la empresa que le daba el servicio. Solo sueldos, porque era un gasto público. Y el gasto público nos iba a arruinar. YPF también era gasto público y nos iba a arruinar. Entonces tuvimos que venderla. Aerolíneas Argentinas era gasto público y nos iba a arruinar. Había que venderla. Y la cuestión que nos decían que así íbamos a crecer, íbamos a estar en el primer mundo, y llegó el 2001 y se prendió fuego todo. Y no había universidades, porque lo que había no eran universidades, eran enseñaderos. Nos quedamos sin el petróleo, sin nuestras empresas. ¿Y hoy qué pasó? Apenas 10 años después, ¿qué está pasando acá? Se está instalando una oportunidad para que la población del norte de Córdoba ejerza el derecho a estudiar.
porque hoy, y en el marco de este proyecto político, la educación en todos los niveles es un derecho. Realmente no me imaginaba que iba a tener esta recepción. Venía pensando, como normalmente pensamos todos los académicos, en venir a contar lo que estamos haciendo, de la responsabilidad que nos toca ocupar como secretario de Políticas Universitarias, pero como tres cositas muy pequeñas que sucedieron, y bien llegué aquí, pude charlar con la gente, me hicieron aterrizar desde Ampúrez. Habló, bueno, más allá del discurso desestructurado, como quizás la gente del interior quiere, ¿no? Que le hablen su propio idioma. Sin ninguna duda, porque cuando uno organiza un discurso, en realidad, en cierto modo, y aún con la mejor de las intenciones, está especulando, está buscando las palabras adecuadas para que suene lindo, para producir algún efecto en la gente, pero claro, cuando uno ve los rostros de las familias y de los jóvenes que están ahí, están expectantes con las decisiones que uno pueda tomar, y sabiendo que esa decisión puede mejorar o empeorar la calidad de vida, las condiciones de vida de esa persona, uno no puede especular ni siquiera en la palabra. Cuando uno sueña es un sueño, cuando varios sueñan dice que es un proyecto. Estamos soñando con el edificio, va a ser posible. Estuvimos viendo de qué depende de que esta decisión se tome para poder realizar este edificio. Estábamos hablando con el rector, lo que vimos es un anteproyecto, acordamos la formulación del proyecto completo y presentarlo al Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, y yo no tengo ninguna duda que ese proyecto va a ser una realidad. No tengo ninguna duda porque existe la necesidad, porque la gente reclama el derecho a tener ese edificio, y porque desde el gobierno en el cual participo entendemos a la educación superior, a la educación en todos los niveles como un derecho. Hay una decisión política, ¿no? Por supuesto, es instalar la decisión, la educación universitaria como un derecho, fue una decisión política. Y por lo tanto, el hecho de que ahora la gente nos plantee el reclamo de ejercer su derecho para nosotros es también la decisión política de cumplir la palabra y por lo tanto trabajar para que ese edificio sea una realidad. Muchísimas gracias, y ojalá cuando se ponga la piedra fundacional, si es que se pone, tengamos el gusto de tenerlo a usted acá. La piedra se va a poner, no tengo ninguna duda, porque y si me toca estar, estaré en el lugar que sea, porque somos fundamentalmente militantes de un proyecto que hoy circunstancialmente somos funcionarios, pero uno militante es toda la vida, funcionario un tiempo, nada más. Muchísimas gracias.